¿sí? En esa imagen habíamos quedado para ver ya, para ver especialmente ya cómo era vimos cómo maduraban los linfocitos T, cómo migraban al timo y maduraban, por ejemplo, eh, antes de ser CD4 o CD8 eran doble negativos, el estadio doble negativo 1, 2, 3, 4, y luego pasaban a doble positivos y luego a simple positivo. Y el simple positivo es cuando es efector. Voy a activar mi teléfono porque de la computadora me cuesta aceptar. Inmuno, 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 inmuno. Aquí voy a admitir. Ya. Entonces, habíamos quedado en esta imagen para que nosotros podamos ya ver cómo es que los linfocitos, una vez que se activan, pueden diferenciarse. Entonces, los linfocitos T, los CD4, para diferenciarse en células T efectoras, recuerden, para activarse es cuando nunca estuvieron en contacto con un antígeno. Entonces se activan y va a empezar un proceso de diferenciación. Y puedo tener linfocitos TCD4 efectores, T helper 1, T helper 2, T helper 17, T folicular y T reguladores. Todos estos, T helper 1, T helper 2, T helper 17, linfocitos T foliculares y linfocitos T reguladores, son diferenciaciones. No es el término de decir clasificación o subgrupo, son diferenciaciones del linfocito T CD4. Entonces, vamos a ver cada uno de estos linfocitos T. Dice células T helper 1, son linfocitos T helper 1, linfocitos T helper 2, linfocitos T helper 17, linfocitos T foliculares y linfocitos T reguladores. En el caso, vamos a recordar, en el caso del linfocito TCD8, eran linfocitos T citotóxicos. Y también hay una variante del otro tipo de linfocitos, como son las natural killer, que ya la hemos hablado cuando hablamos de la inmunidad innata. Entonces vamos a continuar con esto. ¿Dónde estoy? Ya, es que no puedo que me admitir. Entonces, habíamos hablado de que en el proceso de maduración de los linfocitos T se forman en médula ósea, pero migran en estado inmaduro al timo. Cuando migran al timo, dijimos que empieza ese proceso de maduración de doble negativo a doble positivo a simple positivo. Y que además en el estadio doble negativo 4 empezaba su TCR con reactividad baja. Y cuando ya estos eran diferenciados, su TCR también era de alta afinidad. Eso lo habíamos hablado. Entonces, estos linfocitos T vírgenes extravasan los órganos linfáticos, recordemos. Órganos linfáticos es el sitio donde son activados por las células dendríticas, que eran las únicas que podían estar en órganos linfáticos. Entonces, extravasan los órganos linfáticos secundarios para encontrar un antígeno.
Si es que no lo encuentran, vuelven a los vasos linfáticos. Y así sucesivamente hacen la recirculación linfática en busca de un antígeno. Los linfocitos TCD4 positivo se activan cuando reconocen un péptido antigénico que se lo ha presentado. ¿Quién? Se lo tuvo que haber presentado una célula presentadora de antígeno con con el MHC clase 2. Así, ese péptido antigénico activa o se activa un linfocito TCD4. Y por otra forma, cuando este péptido es presentado en el MHC clase 1, y, quien lo va a reconocer es el linfocito TCD8. Entonces, las células dendríticas convencionales, esto ya lo hablamos también, se encargan de activar a estos linfocitos T virgen. Si usó MHC clase 1, se lo presenta y activa al linfocito TCD4. Si usó MHC clase 1, activa al CD8. MHC clase 2, activa al linfocito TCD4. Entonces, voy a repetir. ¿Esta imagen en qué nos va a ayudar? Tengo la célula presentadora de antígeno. Recordemos, las células dendríticas son células presentadoras de antígeno. Entonces, lo que hace es expresar su MHC. Expresar su MHC. Y en ese MHC está ya procesado el péptido antigénico. ¿Quién lo va a reconocer? El TCR va a mandar señales al interior del linfocito para que éste se active. Ahora, si este MHC fuese clase 1, este linfocito va a ser el linfocito T CD8 y va a convertirse en un linfocito T CD8 citotóxico efector maduro. Si este MHC fuera clase 2, el linfocito, el TCR y el linfocito que se va a activar sería el linfocito TCD4. Entonces se va a convertir en un linfocito TCD4 maduro, efector. Y una vez que son efectores, empieza su proceso de diferenciación. Pero ojo, ya tiene una información en base a qué se va a diferenciar. Ya tiene la información de este antígeno. Entonces, estos linfocitos T, ¿cómo se van a activar? Paso número 1. Paso número 1, se encuentra el linfocito T virgen con la célula dendrítica. El antígeno, ¿quién lo tiene? La célula dendrítica lo ha procesado, lo ha expresado en su MHC para presentarle, ya sea al linfocito TCD4 o al linfocito TCD8. En el paso número 2, hay desafíos entre el linfocito T virgen y su activación. Primero, el contacto con el péptido debe ser con una célula dendrítica que tenga baja afinidad en su expresión. Y luego viene la interacción entre el TCR. ¿De quién es el TCR? Es del linfocito T. Ese TCR va a interaccionar con el péptido que esté en el MHC de baja afinidad. Entonces, viene la célula presentadora de antígeno con el MHC. Aparece el linfocito T con su TCR. ¿Quiénes van a interaccionar primero? Ese MHC que trae el péptido con el TCR del linfocito T. Y vienen dos señales de activación. Las dos señales que activan a los linfocitos. Señal 1, que es el reconocimiento del péptido entre el MHC que tiene el antígeno y el TCR. Y la señal 2 es entre las moléculas coestimuladoras que están al lado de cada una de las células. En este caso, las células dendríticas tienen CD80 y CD86 y el CD28 está en el linfocito T. Entonces, señal 1 entre el MHC y el TCR y señal 2, las moléculas coestimuladoras. Esta imagen me puede ayudar a ver. Miren, aquí yo tengo una célula presentadora de antígeno que puede ser una célula dendrítica.
Este es su MHC y aquí está el péptido antigénico. La primera interacción que tiene que haber, aquí está el TCR. La primera interacción tiene que haber este MHC que trae el péptido antigénico con el TCR. Es la primera interacción que tiene que haber, porque si no hay péptido, no va a haber interacción. Entonces, en evidencia de que tengo este complejo MHC péptido TCR, ya vienen las moléculas coestimuladoras para afianzar este enlace o esta unión. El CD4, por un lado, y el CD80 y 86 de la célula presentadora de antígeno. Tienen que hacer contacto para estabilizar esta unión y haya la interacción entre el MHC, el péptido y el TCR. Si el MHC es clase 2, le va a presentar al TCR del linfocito TCD4. ¿Qué ocurre con esta interacción, en esta activación? Este TCR, cuando reconoce este péptido, manda señales al interior del linfocito y este va a activarse y por lo tanto quedar en un linfocito T efector. Perdón. Bien. Lo mismo va a ocurrir entre una célula que utilice su MHC clase 1, reacciona o interacciona. Paso número 1 o señal número 1. La señal número 1, el MHC, el péptido y el TCR del linfocito. Esta es la señal 1, que haya interacción. La señal 2 es la estabilización con las moléculas coestimuladoras. CD28 del linfocito T, CD80-86 de la célula presentadora de antígeno. Entonces va a haber el contacto y este TCR manda señales al interior del linfocito. Entonces, si el MHC utilizado fue clase 1, el linfocito que se activa es el linfocito T CD8 y se convierte en un linfocito T efector, CD8 efector o citotóxico. Vamos ahora a ver estas diferenciaciones de cuando ya se convirtió acá en un linfocito TCD4 efector, se va a diferenciar en diferentes perfiles linfocíticos. Entonces, todas estas provienen del linfocito TCD4. Entonces tengo linfocitos T helper 1, linfocitos T helper 2, linfocitos T helper 17, linfocitos T foliculares y células 3 o linfocitos T reguladores. Estos linfocitos, estas variantes de linfocitos empezaron a ser descritas en 1986. Si se dan cuenta, tampoco es que son tantos años del 86 a la fecha. Entonces, Mossman y Kaufman fueron los que describieron las variantes de linfocitos T efectores del CD4. Hace unos años, cuando llevábamos inmunología, solo aprendíamos T helper 1 y T helper 2. Hoy, miren, ya hay T helper 17, T helper folicular, linfocitos T reguladores. Los linfocitos T helper 1 se conocía que producían interleucina 2 e interferón gamma, mientras que los linfocitos T helper 2 producían interleucina 4, 5 e interleucina 3. Y los T helper 2 conducían al perfil de activación para producir eosinófilos inclusive inmunoglobulina E. Entonces, para hoy, o sea, quiero decir, hace más años que se conocen, los linfocitos T helper 1 producen interferón gamma. Pero además, esto es importante, además inducen la activación de macrófagos. Y los macrófagos, recuerden, son células fagocíticas, y esto lo hacen en los tejidos periféricos. Los linfocitos T helper 2 producen interleucina 4, interleucina 5, interleucina 3. ¿Qué hacen estos? Activan eosinófilos, mastocitos y promueven la formación de inmunoglobulina E. Los linfocitos T helper 17 promueven la producción y la
e infiltración de los neutrófilos hacia el tejido afectado. Quiere decir, en cierta forma, van a aumentar las células productoras de neutrófilos, van a favorecer la extravasación leucocitaria de los neutrófilos y que estos vayan hacia el tejido afectado. Los linfocitos T reguladores, ¿qué hacen esto? Median un efecto supresor, por eso son reguladores. Suprimen el efecto de la activación tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Ese es su efecto, regular las respuestas, porque una respuesta exagerada, recuerden ustedes, lo que hace es producir una enfermedad autoinmune, porque mi sistema me está atacando a mí misma. Entonces, hoy se sabe que tenemos una subpoblación de linfocitos T que se encargan de regular las propias respuestas de activación de células activadas. Y son las células TREC o células linfocitos T reguladores. Suprimen la activación de linfocitos T y B. ¿Cómo se ha generado el T-helper-1? ¿Qué hacía el T-helper-1? Produce interferón gamma, activa macrófagos. Pero ¿cómo ha ocurrido? De cómo el linfocito T se dirige a un perfil o a otro. Para que un linfocito T se diferencie a un perfil T-helper-1, la interleucina 12 liberada hace que el linfocito TCD4 se diferencie a T-helper-1. Entonces, como el linfocito T recibe estímulo de interleucina 12 y por lo tanto se va a diferenciar a T-helper-1. La T-helper-1 también estimula junto con la interleucina 2 la proliferación. Quiere decir, si la interleucina 2 influye, vamos a tener más proliferación de T-helper-1. Además, la T-helper-1 actúa como un factor de crecimiento de células natural killer, promoviendo su proliferación. Además de promover la activación de los macrófagos, puede producir la activación de los natural killer. Hasta ahí es cómo se ha formado el T-helper-1. ¿Cómo es su mecanismo efector? ¿Cuál es su efecto? ¿Cuál es la función de un linfocito TCD4 helper-1, un linfocito T helper-1? ¿Cuál es su mecanismo efector? La función principal de un linfocito T helper-1 es mediar la reacción inflamatoria. ¿En dónde? En los tejidos periféricos. ¿Por qué? Porque ayuda a activar a los macrófagos. Entonces, el mecanismo efector, mediar la reacción inflamatoria en los tejidos periféricos. Voy a volver, fíjense acá. ¿Cómo va a mediar esa actividad inflamatoria? El T-helper-1 produce interferón gamma y con esto induce que se activen los macrófagos en los tejidos periféricos. Eso, hablando en términos efectores, es mediación de una reacción inflamatoria. Entonces, ¿por qué median la reacción inflamatoria? Porque liberan interferón gamma y esto hace que se activen los macrófagos en los tejidos periféricos. Por eso es mediador de la respuesta inflamatoria. Los linfocitos T helper 2, primero, ¿cómo se han formado? ¿Cómo ha pasado de ser un linfocito TCD4 a diferenciarse en un perfil T helper 2? La interleucina 4 es una citocina efectora propia del perfil T helper 2. Quiere decir, cuando aparece la interleucina 4, él produce interleucina 4, el T helper 2. Pero hay otras células que también lo van a producir. Si el linfocito 4 recibe el estímulo de la interleucina 4, va a diferenciarse a un perfil T helper 2. Recuerden, si recibe interleucina 2,
12, se hace T helper 1. Si recibe interleucina 4, se hace T helper 2. Entonces, ¿cuál es el mecanismo efector? ¿Qué acción va a cumplir? ¿Qué es, como ya se vuelve una célula T efectora, cuál sería ese mecanismo efector? Desempeñan un papel central en la inmunidad frente a los parásitos extracelulares. ¿Cuál es su función o su mecanismo efector? Inmunidad frente a parásitos extracelulares. Por ejemplo, el mintos, y también, como mecanismo efector, actúan en el asma y procesos alérgicos. ¿Por qué? ¿Por qué participan en la inmunidad frente a parásitos extracelulares? Porque producen interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, y estos lo que hacen es activar eosinófilos, y estos, por lo tanto, estamos hablando de que va a participar en la respuesta contra parásitos. Y también participan en el asma y procesos alérgicos porque activan a los mastocitos. Y también les dije que interleucina 4 y 5 activan al perfil de inmunoglobulina E. Por eso es que su mecanismo efector es participar en la inmunidad frente a parásitos extracelulares y en procesos alérgicos. Voy a admitir a sus compañeros. Ya. T-helper 2. Vamos, T-helper 17. ¿Cómo se va a diferenciar en un T-helper 7? Las interleucinas o citocinas 1, 6, 21, 23 y el factor de crecimiento granulocítico beta desempeñan una promoción de diferenciación al T-helper 17. Quiero aclarar que no es que todas tengan que estar juntas para activar a este CD4 T-helper 17. O sea, puede ser la 1, la 6, la 21, la 23, en conjunto con este de acá, el factor de crecimiento celular beta, que si actúan o aparecen, estimulan al linfocito TCD4 y este se va a diferenciar en un perfil T-helper 17. La interleucina 1 y 6 es las más probables o las más comunes más bien de activar la diferenciación del CD4 a T-helper 17. También puede ser 21, también puede ser la 23, pero las que más se ha visto son la interleucina 1 y la interleucina 6 parecen desempeñar un papel más importante en la diferenciación al T-helper 17. Me vuelvo a la primera. ¿Qué hacía el T-helper 17? Estimula la producción de neutrófilos, la extravasación de estos neutrófilos hacia el tejido afectado. Linfocitos T efectores foliculares. Linfocitos T efectores foliculares. TFH es linfocitos T foliculares. Antes se pensaban que los T-helper 2, antes, les dije, ¿no? Como esto está después de los 80, han ido apareciendo una a una después de los 80, antes solamente se decía que era T-helper 1 y T-helper 2. Entonces, como ahora ya se sabe, antes se pensaba que el T-helper 2 era colaborador de la respuesta entre linfocitos T y B. Pero ahora, o sea, pasan los años y la especificidad de la investigación hace que no son los T-helper 2 los que producen la colaboración entre linfocitos T y B, sino los linfocitos T foliculares. Los linfocitos T foliculares se encargan de la colaboración inmunológica entre la respuesta T y la respuesta B. Los linfocitos T reguladores
o las células TREC también llamadas, que son otra célula efectora de los linfocitos TCD4. Dice, las células T y linfocitos, o sea, linfocitos T y linfocitos B, autorreactivos, en la periferia, deben ser silenciados. Los linfocitos T y B no pueden ser autorreactivos con nosotros mismos, sino que deben activarse en presencia de un antígeno para producir una respuesta. Autorreactivo es cuando reaccionan a veces con un elemento propio. Por lo tanto, esta respuesta no es correcta del sistema inmune. Por lo tanto, estas no deben actuar y deben ser silenciadas para que no me produzca enfermedades autoinmunes. Y es aquí donde participan los linfocitos T reguladores, haciendo que estos de acá, activados y que son autorreactivos, se silencien o se desactiven y no funcionen para evitar enfermedades autoinmunes. Entonces, por otra parte, se dice que los linfocitos T reguladores modulan, son moduladores de los mecanismos de la inmunidad antiinfecciosa. Hasta aquí eran linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD8 no tienen variación a perfiles celulares. Solamente son los linfocitos T que cuando se activan van a ser linfocitos TCD8 citotóxicos. Los linfocitos TCD8 vírgenes, al igual que cuando era el CD4, dijimos, pueden recircular entre los órganos linfáticos secundarios para buscar el antígeno. ¿Cuándo se van a activar? Cuando entre en contacto con un MHC clase 1 que traiga el antígeno. Entonces, cuando se active, lo que va a ocurrir es que se va a madurar a convertirse en un linfocito efector citotóxico. Para activarse los CD8, al igual que los 4, tienen dos señales. La primera señal, reconocimiento del antígeno por parte del TCR en el MHC clase 1. Y la señal 2, las señales coestimuladores. ¿Qué va a hacer un linfocito TCD8 efector? Estos CD8 participan en la inmunidad autoinfecciosa. ¿Qué quiere decir? Normalmente el linfocito TCD8 actúa sobre gérmenes intracelulares. Escucha, lo siento, se me dispara. Entonces, actúa sobre la inmunidad intracelular. Dice, además, entre los intracelulares obligados están los virus. Ustedes saben que los virus son intracelulares obligados. Por lo tanto, uno de los principales mecanismos de respuesta inmunológica contra un virus son los linfocitos TCD8. Pueden participar también en respuestas contra bacterias y parásitos intracelulares. Importante, intracelulares. En todos los casos, la inmunidad que ejerce el linfocito TCD8 puede tener dos mecanismos importantes. La destrucción de la célula infectada, de ahí que viene su nombre de citotoxicidad, citotóxica. Uno de estos mecanismos es destruir la célula infectada. Ahora, obviamente al destruir la célula infectada, por matar al germen intracelular, también destruye a la célula propia, porque estaba infectada. Entonces, destruye una célula infectada. Ese es un mecanismo. Y el otro mecanismo es que el linfocito TCD8 citotóxico puede liberar citocinas proinflamatorias, entre ellas el interferón gamma. Recordemos, ¿por qué se dice proinflamatorias? Porque el interferón gamma activa a los macrófagos para que los macrófagos vayan a fagocitar al sitio donde haya el proceso infeccioso. Entonces, como libera interferón gamma, va a ayudar al proceso infeccioso. El otro tipo celular son llamados linfocitos T gamma delta,
linfocitos T gamma delta y las natural killer. Los linfocitos T gamma delta y los natural killer son poblaciones linfocíticas no tradicionales, no convencionales, no clásicas de la respuesta adaptativa. Su función es participar en la inmunidad antimicrobiana. Quiere decir, actúan en la fase temprana de los procesos infecciosos. Son más propios, o sea, si bien sus características se parecen a las de linfocitos, pero son más propios de la inmunidad innata. ¿Por qué se los nombra acá? Porque tienen características linfocíticas. Los linfocitos T gamma delta, su papel principal es la inmunidad antimicrobiana en la fase temprana. Estos T gamma delta actúan principalmente, atiendan por favor, T gamma delta, principalmente en mucosa del aparato digestivo, mucosa del aparato respiratorio y mucosa del aparato genitourinario. Por lo tanto, si están en la mucosa del aparato respiratorio, tienen un papel fundamental en lo que es el COVID. Les decía, están nombrados acá en la inmunidad adaptativa, pero son propios de la inmunidad innata. ¿Pero por qué están acá? Porque sus características son linfocíticas, tienen características propias y distintivas los T gamma delta y las natural killer. Reconocen moléculas cuya expresión se incrementa en las células que están en estrés. ¿Qué quiere decir una célula en estrés? Que esté bordeada de virus, que esté por ser infectada o que alrededor haya células infectadas, entonces se activan. Estas células emigran desde el timo a la periferia, pero con un fenotipo diferente al de los linfocitos TCD8 o CD4. Y participan en la inmunidad frente a parásitos intracelulares y extracelulares, y también en la inmunidad antitumoral. Recuerden, linfocitos TCD8 intracelulares tienen inmunidad intracelular, mientras que los linfocitos T gamma delta y natural killer, además de colaborar en la respuesta intracelular, también pueden hacerlo en la extracelular y en la inmunidad antitumoral. Los linfocitos natural killer clásicos se definen como linfocitos T, pero su TCR es diferente, por eso no es CD4 ni CD8, porque los CD4 y CD8 tienen TCR. Este tiene un TCR invariante, quiere decir, no es típico de reconocer un péptido antigénico, al contrario, lo que reconoce son glucolípidos. Y también necesitan tener al correceptor CD1. No ocupan la vía del MHC, esto es importante, no ocupan la vía del MHC. ¿Por qué no ocupan esta vía? Porque su TCR no va a reaccionar con el MHC. Ellos lo que tienen son CD1 y reconocen glucolípidos. Estos natural killer están presentes en el timo, solamente expresan CD4, pero no tienen, recuerden, TCR. Por lo tanto, no es un CD4 clásico. Por eso se llaman natural killer. Los linfocitos, los fenotipos del linfocito TCD8 y los doble negativos en el repertorio de maduración de los linfocitos T, pueden estar los natural killer como maduros saliendo del timo. Pero recuerden, no tienen un TCR clásico. Por lo tanto, no reaccionan con el MHC. Los natural killer pueden ser tipo 1 y tipo 2. Su característica es que reconocen glucolípidos, pero los tienen que presentar la molécula CD1. Los natural killer tipo 1 pueden promover o suprimir las respuestas inmunitarias. Por lo tanto, el natural killer tipo 1 puede colaborar similar a la actividad de las células T reguladoras. Dejar de compartir.
Mi cámara. Eso es lo que tenemos para ver hoy día. ¿Cómo es que funcionan? El tema se llamaba inmunidad mediada por linfocitos T. Por lo tanto, hemos visto nosotros desde el proceso de maduración, selección positiva, selección negativa, adquisición de los correceptores CD4 o CD8, y luego hemos visto cada uno de estos, cómo se activan por las células dendríticas, y cuando se activan, cómo se pueden diferenciar a los diferentes perfiles inmunológicos y qué actividad tienen como célula efectora en cada uno de esos perfiles inmunológicos. Eso es lo que teníamos para terminar nuestro tema. ¿Alguna consulta? ¿Nada? ¿No hay dudas? ¿Chicos? Ninguna, doctora. Ya. Nuestra siguiente clase, hoy es jueves 29, ¿verdad? ¿Estoy bien o estoy mal? 22. Nuestra 22, doctora. Nuestra siguiente clase es el 29. Nos falta un tema más por avanzar, inmunidad mediada por linfocitos B. Entonces el 29 seguimos con clase, ¿ya? Está bien, doctor. Ahora, por si acaso, nos han informado que los laboratorios solo van a funcionar hasta el día de mañana viernes. Por lo tanto, el siguiente miércoles era su último laboratorio. ¿No ve? Entonces, el siguiente miércoles pasarían las exposiciones, pero en forma, no en laboratorio, sino en aulas. ¿Ya? O sea, porque el laboratorio mismo va a estar cerrado. Entonces pasaríamos en aula. Y el jueves, nuestra clase virtual. Eso sería, pero voy a sacar fotito de la asistencia. Prendan su cámara, por favor. Como son pocos. Cámara encendida, por favor. Cámara encendida. 1, 2. Tres. Ya quedó. Enseguida yo la mando. Eso sería, entonces, como ya viene fiestas de fin de año. Por favor, hay una campaña de llevar juguetes. Está la caja de regalos en la oficina de vicedecanato. Entonces les pido por favor que nos colaboren con un juguete. En la cajita vamos a estar hoy día para recibir, mañana también todo el día para recibir. Entonces les pido que nos colaboren con su juguetito. Tenemos también unas hojas para que se anoten todos los que están colaborando y ahí va a estar disponible. Los espero por favor ahí con su colaboración para poder llevar a los niños de la calle los juguetes. Doctora, diga. Disculpe una consulta, ¿va a ser ahí en el campus de recolección o allá en los módulos? En el módulo, en la oficina de vicedecanato. Ya, doctora, al lado de la oficina de bioquímica. Sí, doctora, gracias. ¿Ya? Ahí es la recolección. Entonces les pediría su colaboración para eso. ¿Qué más? Nada más creo. Nada más. Bueno, y como se viene el fin de año, les deseo de verdad que tengan unas felices fiestas, una feliz Navidad, que lo disfruten al lado de su familia, que son las fiestas de fin de año y que es la oportunidad para compartir con nuestros seres queridos y que a veces la actividad estudiantil nos consume tiempo, hay gente que vive lejos, hay gente que no puede ver todo el tiempo a la familia y los que la tienen todo el tiempo, disfrútenla, aprovechen estos días para disfrutar en familia y que
bueno, este nacimiento del niño Dios les bendiga a ustedes y a su familia, y a ustedes siempre pues les traiga salud, bienestar y éxitos en esto que están ustedes en sus estudios, y que es el sueño que todos están buscando, que todo salga con éxito. Que tengan buena jornada, entonces buen día para todos ustedes. Muchas gracias, doctora, igualmente. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.